Si estás en un ciclo o terminaste un ciclo y no estás viendo los resultados que esperabas, presta mucha atención porque te voy a decir algo que probablemente nadie te dijo hasta el día de hoy. En esta situación, tu instinto te va a decir, subí más dosis, mete más compuestos, hace ciclos más cargados. Y si haces eso, es muy probable que termines como la mayoría de personas que llegan a mi asesoría. Vienen con demasiada química adentro, la salud cada vez peor y a nivel físico, sin progresar o manteniéndose igual o empeorando o quizás mejorando, pero muy poquito y a costa de estar duplicando la química constantemente. Y acá el problema no es que te faltó dosis, no es que te faltó química. El problema es otro. Y si no lo entendés, puedes terminar arruinando tu salud mientras encima te mantenés estancado. En este video te voy a mostrar la razón número 1 por la cual tu ciclo no funciona. Y que 3 cosas se chequean sí o sí antes de tocar dosis. Y además vamos a ver por qué meter química o aumentarla sobre una base mal armada trae peores resultados que ni siquiera meter química. Es decir, meter química sobre una base mal armada es peor que no haberla metido nunca. En todo sentido, a nivel de progreso y obviamente a nivel de salud. Pero hoy vamos a centrarnos en lo que es el progreso físico. Que si usas química, entiendo que querés mejorar. Vamos al punto central de este video. La química no funciona como la mayoría cree. La mayoría cree que la química, ¿sí? Distinto a lo que dice acá, que acá tenemos que es un amplificador, la mayoría de gente cree que la química es el motor. Es decir, que la química es lo que te da resultados y que cuanta más dosis metas, más resultado tenés. Eso es lo que cree la mayoría de personas, o al menos los que van aumentando la dosis a lo largo del tiempo, porque dicen, bueno, si ya dejé de progresar durante 2, 3 meses con esta dosis, toca aumentarla. Y contrario a lo que mucha gente dice, que es eso que dicen, de que más dosis, más resultado, la realidad es distinta y es que la química no es el motor de tu progreso, sino que es un amplificador de tu progreso. Y acá está la clave. La química no es la base, sino que la química va a amplificar lo que hagas en esa base. Y ojo, esto no es una opinión. Hay un estudio que casi todos conocen, que es el estudio de Bassini y colaboradores, que estudió las diferencias en ganancia de masa muscular libre de grasa entre 4 grupos. Un grupo que no hizo nada, ¿sí? Y bueno, ganó 0.5 kilos de masa muscular libre de grasa, andás a ver por qué. Otro grupo que solamente hacía la parte de entrenamiento, o sea, la parte que estamos llamando como base, y ganó casi 2 kilos de masa muscular. Otro grupo que solamente usó química y no entrenaba y ganó 3.2 kilos de masa muscular. Y un grupo que hizo ambas, ¿sí? Hizo ambas cosas y ganó, mira acá, 6.1 kilos de masa muscular libre de grasa. ¿Qué significa todo esto? Significa que acá tenemos un grupo que metió química y ganó 3.2 kilos. Ok, es un montón, es más, ganó más masa muscular que el grupo que solamente entrenó. Y ojo, ahí hay un punto que es el que todos dicen, o sea, los naturales dicen que, y yo coincido, que ganar masa muscular con química es mucho más fácil. Sí, es más fácil hasta un punto, porque si vos ya llevas 2, 3, 4, 5 ciclos encima, esto no sigue siendo lineal. ¿Por qué? Porque esto llega hasta un punto donde esa dosis te permite ese físico y no te permite seguir avanzando de ese punto. Y te habrá pasado que hiciste un ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, vas avanzando y después ya esa misma dosis no te permite avanzar hasta un punto. Entonces, ¿qué hizo realmente esa dosis de química? Esa dosis de química está amplificando algo que existe, porque a ver, por tu nutrición normal ya puedes tener una señal anabólica que te permita ganar masa muscular en ese entorno súper anabólico de tener 600 miligramos de testosterona por semana circulando en tu sangre. Entonces, obviamente eso te va a dar un estímulo anabólico, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que cuando se sumó esto, la base que es el entrenamiento, esto que estás viendo de 3.2 kilos, ¿sí? Se duplicó. O sea, si al entrenamiento en sí se le agregó la química, la velocidad de progreso se multiplica por 3, ¿sí? O sea, entre natural versus química tenemos una velocidad de progreso aumentada por 3. Y de ahí lo que yo digo, de que si un natural te dice, sí, es mucho más fácil progresar con química, es verdad, pero eso pasa al principio, porque después te estancás, porque más dosis no da más resultado. Ahora, ¿qué estamos viendo? Que el entrenamiento es la base, el entrenamiento es la base, y con química puede que se aumente ese resultado en por 3, ¿sí? Obviamente muy variable interpersonalmente, ¿sí? Esto es un estudio que está hecho más o menos, pero de igual manera nos sirve para tener de referencia lo que hace cada componente de lo que venís haciendo. Entonces, química sola te va a dar resultados, sí, pero vas a ver, y te habrá pasado, que te vas a estancar. Tarde o temprano te vas a estancar. Entonces, las conclusiones que podemos sacar es que si tus bases están bien, perfecto, la química va a amplificar. Ahora, si tus bases, tu entrenamiento, tu nutrición, tu descanso,
tus valores hormonales, tus valores a nivel analíticas de salud, o a nivel orgánico, renal, hepático, etcétera, cardiovascular, muy importante, están mal, la química no va a estar haciendo magia porque está en un entorno malo, no propicio para el anabolismo. Entonces, si cuando estás en esa situación lo que vas a hacer es meter más química, solamente vas a amplificar algo que está mal de base. Vas a seguir estancado, o quizás hay estancamiento durante un tiempo y después te volvés a estancar, vas a tener más efectos adversos, más valores alterados en tus analíticas sanguíneas y saliendo con la salud todavía más perjudicada y sin estar avanzando como realmente deberías. Entonces, si usás química y no estás progresando, hay dos alternativas. Una, meter más dosis. Y la otra es ver si tu sistema está bien. Es decir, si tus analíticas de base están perfectas, si tu salud de base está perfecta para poder meter esa química y puedas tolerarla, que de ya no hay forma de usar química que sea saludable y eso te tiene que quedar muy claro. Pero fuera de eso, no es lo mismo meter química en un cuerpo que ya está de base totalmente mal y sufriendo con alteración a nivel renal, hepática, cardiovascular muy marcada, que en alguien que lo tiene todo dentro de todo controlado. Entonces, es muy probable que vayas más por la opción número 2, donde tu sistema en sí no está preparado. Entonces, ¿qué quiere decir esto en la práctica? Que si tus bases están bien armadas, la química te lleva a otro nivel, amplifica lo que estás haciendo. Pero si tus bases están mal, lo que va a pasar es lo contrario, te vas a estancar, ¿sí? Te vas a estancar y no vas a progresar. ¿Y a qué me refiero con bases? Me refiero obviamente a la parte de entrenamiento que estamos diciendo que es el estímulo, pero también me refiero a la parte de nutrición que tiene que acompañar obviamente. También me refiero al descanso y me refiero a algo muy importante que la mayoría de gente deja de lado, que es que a nivel salud estés bien. Y es obvio y es muy fácil decir que la química altera la salud, eso lo sabemos todos y es obvio. Si vas a venir a decirme que la química altera la salud, no me está diciendo nada nuevo, ni a mí, ni probablemente a la mayoría de personas que usan química. El punto es que altera la salud, pero hay que ver hasta qué punto. Y eso tenés que saber medirlo y ver cómo estás, ¿sí? Si vos estás mal de base a nivel de salud, es muy difícil que metiendo más química, tu cuerpo pueda empezar a responder más, porque es un cuerpo que no está en buen estado. ¿Sí? En buen estado, y si un cuerpo no está en buen estado, no va a estar en un estado anabólico. ¿Sí? Un cuerpo que está sufriendo, que está entre muchísimas comillas enfermo, no puede estar tan fácilmente en un estado anabólico. En cambio, un cuerpo que está más bien, dentro de todo saludable, entre muchas comillas, con todos los valores de analíticas y resto de estudios controlados y en condiciones, con un buen descanso, buena nutrición y buen entreno, es más probable que pueda tener un entorno más anabólico y tener más resultados con el entrenamiento, la nutrición, el descanso y la química. Y que esa química puede amplificar esta base que estamos viendo acá, que es el entrenamiento. Entonces, grabate algo muy importante. Si no estás respondiendo a lo que estás usando, probablemente acá tenés dos opciones. La primera es que metas más química. Y la segunda es que te des cuenta que probablemente tus bases en algún punto no están del todo bien y tenés que mejorar eso. Y eso, sin meter más química, te va a permitir progresar muchísimo más. Es más, conozco un montón de casos que venían usando química, no progresaban, y sin química se pudo progresar. Parece increíble, pero realmente eso es algo que sí se puede hacer, porque de vuelta, en una base mala, con un mal entrenamiento, sin planificación, sin una progresión bien armada, sin una dieta bien hecha y encima con la salud alterada, es muy difícil que tu cuerpo quiera hacer algo como es ganar masa muscular, que la masa muscular el cuerpo no la necesita para sobrevivir. Entonces, en ese estado, el cuerpo lo último que va a querer es ganar masa muscular, es construir algo que literalmente no necesita, que es la masa muscular, no la necesita en esa cantidad tan exagerada. En cambio, el cuerpo va a estar centrado en ver qué estás haciendo, metiendo toda esa química, todos esos esteroides que al final tienen toxicidad, y va a estar intentando arreglarse para sobrevivir. Y en ese estado de supervivencia, el cuerpo no es óptimo para ganar masa muscular. Antes de seguir, algo importante. Si estás viendo esto, probablemente estás en una de dos situaciones. O estás en ciclo ahora mismo y querés saber qué hacer porque no ves los resultados que esperabas, o ya lo terminaste y querés saber por qué no tuviste los resultados que querías tener en ese ciclo. En la descripción de este video tenés dos links, dos enlaces. Uno para escribirme por WhatsApp por si tenés alguna duda específica de tu caso particular. Y otro para que agendemos una reunión uno a uno para que revisemos tu situación completa y definamos qué tiene sentido para tu contexto. Ahora sí, sigamos con el video. Cuando alguien llega a mi asesoría estancado, lo primero que hago no es mirar el ciclo, sino que voy y miro tres cosas que casi nadie chequea. Y son las verdaderas razones por las cuales un ciclo
no rinde. Razón número 1. El protocolo no está adaptado al contexto. La mayoría de las personas copian el ciclo de un amigo, el ciclo de un influencer, un ciclo que vieron en YouTube o de un foro, mismo compuesto, misma dosis, misma duración, sin tener en cuenta absolutamente nada de su propio cuerpo. Ni su historial farmacológico, ni sus análisis, ni sus objetivos. Menos su nivel de entrenamiento, su composición corporal y olvídate de tener en cuenta la respuesta que tuvo previamente a esos compuestos en procesos anteriores. Y hacer eso de esa manera es literalmente como jugar a la ruleta rusa. Porque literalmente dos personas pueden meter mismos compuestos, mismas dosis durante el mismo tiempo y tener resultados completamente diferentes. Y solamente si hiciste esto, solamente te pasó eso mismo, que tu amigo o el conocido o el influencer tuvo un resultado y vos tuviste un resultado completamente distinto. Puede ser peor, puede ser mejor, pero distinto. Tu amigo puede ser que crezca y que tenga todos los resultados de sus analíticas en rangos normales y vos puede ser que te pase todo lo contrario, que no progresás como progresa tu amigo y que encima te salen todos los valores alterados o te salen efectos adversos como ginecomastia, acné, presión alta, etc. Puede que sea así, como puede ser que sea al contrario y que vos seas el caso bueno, el prodigio que gana más masa muscular, que tu amigo no tenés efectos adversos y tu amigo sí, y tenés los análisis perfectos si los tenés y tu amigo no. Puede ser uno o puede ser otro. Pero la realidad es que acá estamos hablando de dos personas totalmente distintas, con dos bases a nivel salud completamente distintas, dos respuestas distintas a la química y además dos entrenamientos que pueden ser iguales, pero en realidad también deberían ser distintos. Hay gente que con una cantidad de química media, entre muchas comillas, tiene resultados enormes. Pero también hay quienes con esa misma cantidad de química tienen resultados muy pobres o casi nulos. Y ahí la diferencia claramente no es la cantidad de química que se usa, sino es la sensibilidad del receptor androgénico, la genética particular del individuo, su composición corporal previa, su perfil hormonal de base y todas las variables que rodean al ciclo: entrenamiento, nutrición y descanso. Y ni hablar que también los valores internos, cómo está la salud de cada uno a nivel interno. Entonces, la química amplifica todo eso, pero no lo crea desde cero. Entonces, un protocolo sin contexto que no parte de tus datos reales no es un protocolo. Es literalmente una plantilla genérica. Entonces, la razón número 1 por la que podés hacer un ciclo y no progresar es porque tu protocolo no tiene contexto, no tiene la parte de individualización que necesitas, que es tu diferencia real que hay entre vos y el influencer o entre vos y tu amigo. Hay una diferencia enorme y la definen tus bases, tu contexto, tu salud de antes, tus valores, tu entrenamiento, tu nutrición, tu genética, distinta a la de tu amigo y al influencer. Razón 2. Las bases no están optimizadas, las bases están mal armadas y esto es algo muy normal. Y con base me refiero a un mal entrenamiento, nutrición y descanso. Entrenamiento, nutrición y descanso. Que parece muy fácil. Dormir bien, parece muy fácil. Entrenar bien y comer bien. Pero vamos a ver que no es tan fácil como la mayoría de gente cree. Y algo que yo veo siempre es que la diferencia entre la gente que usa química y tiene cambios enormes y la gente que usa química y a nivel físico parece un natural, o parece un natural que entrena medianamente bien, pero encima está con una farmacia encima, es el entrenamiento, ¿sí? El entrenamiento y la parte de salud. Pero el entrenamiento, ahí, aunque no crean, hay una gran diferencia. Y no solamente meterse química e ir al gimnasio, sino que hay que saber entrenar, saber comer bien y saber cómo hacer para tener un buen descanso donde te recuperes. Ajustando estas tres bases, se resuelven la mayoría de estancamientos sin tener que meter ni un miligramo de química más, ni una sustancia más, para nada. A nivel entrenamiento, sabemos que con el entrenamiento tenemos que buscar tres cosas para lograr la hipertrofia muscular. Esas tres cosas son, punto número 1, la tensión mecánica. Punto número 2, estrés metabólico. Y punto número 3, daño muscular. La mayoría de gente entrena buscando dañar el músculo o entrenan buscando meter muchas series para lograr ese quemazón, ¿sí? Para lograr juntar ácido láctico, ese estrés metabólico. Pero la realidad es que la clave, y esto lo demostró Confield en el año 2010 y después a partir de eso se hicieron un montón de metaanálisis que siguieron reafirmando y reafirmando lo mismo año tras año, desde el año 2010 hasta ahora que estamos en el año 2026, donde lo que se sigue reafirmando es que la clave es esta, y es la tensión mecánica. La tensión mecánica, llevando las series cercanas al fallo, con una carga real y sobre todo una progresión donde
la tensión mecánica vaya en aumento sesión tras sesión, con una progresión bien planteada, ¿sí? Que eso la mayoría de gente no lo hace, sino que van al gimnasio a hacer el típico 3x12, ¿sí? Todos los días haciendo lo mismo. Si vos haces esto, muy probablemente no estás haciendo ningún tipo de aumento en la tensión mecánica. Entonces, para tener una buena tensión mecánica, necesitas no hacer un 3x12 siempre, hacer una progresión del entrenamiento, llegar cerca del fallo muscular y además acumular un volumen de entrenamiento efectivo dentro del rango que también Schoenfeld puso como rango de referencia para tener en cuenta como rango efectivo para ganar masa muscular con el entrenamiento de hipertrofia. Y es un mínimo, que yo haría más, de 10 series por semana por grupo muscular y como máximo, entre muchas comillas, yo lo tomaría también como rango más bien óptimo, 20 series por semana por grupo muscular. Y ojo, series buenas, donde estés muy cerca del fallo muscular. Más allá del entrenamiento, el cuerpo necesita la nutrición. Y cuando hablamos de nutrición, acá tenemos una parte muy importante que es la proteína. Y sobre la proteína, la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva, en el Position Stand publicado por Jagger en el año 2017, fija el rango óptimo de proteína entre 1,4 y 2 gramos de proteína por kilo de peso corporal al día para individuos que entrenan con objetivo de ganar masa muscular. Fuera de eso, autores como Schoenfeld y como Eric Helms, marcan valores un poco más altos, hasta de 2,2 gramos de proteína por kilo de peso corporal al día, óptimos para ganar masa muscular. Con menos que esto al día, y si no lo medís también, la ganancia de masa muscular, la ganancia de hipertrofia se limita. Y por otro lado, además de la proteína, algo muy importante son las calorías diarias. Lo que se necesita para ganar masa muscular no es ni comer saludable, que está muy bien que coman saludable, sino que, y tampoco comer limpio, sino que es comer con un superávit calórico moderado, ¿sí? Un superávit calórico moderado. Y obviamente no estar en un déficit, porque ahí lo que vas a conseguir con suerte es mantener masa muscular sin ganar ni un poquito. Y el otro punto que casi nadie tiene en cuenta es el descanso, la recuperación. Sabemos que cuando entrenamos tenemos una ventana de 48 horas donde tenemos la síntesis proteica muscular aumentada. 48, pueden ser 72, es variable. Pero como mínimo 48 horas con la síntesis proteica muscular aumentada. Significa que tu músculo, ese que entrenaste, está en un estado donde crea proteína nueva a partir de aminoácidos. Que aminoácidos que tenés que darle con la dieta. Muy importante. Pero después de entrenar, vos tenés una síntesis proteica aumentada, la cual vos tenés que aprovechar. ¿Qué pasa? Según el estudio de Lamont en el año 2021, por una sola noche sin dormir, lo que se vio que pasa es que la síntesis proteica muscular, esa que es tan importante para construir músculos, se reduce en un 18%. El cortisol, que sabemos que es el que reduce literalmente la masa muscular y hace hasta que catabolices, o sea que pierdas masa muscular el cortisol, lo que hace es literalmente utilizar músculo como fuente de energía. Ese cortisol aumenta un 21% y la testosterona se reduce un 24%. Esto obviamente en gente que usa química no pasa, pero en naturales sí. Y si estás estancado y sos natural, lo mismo. O sea, peor todavía, porque tenés, si usas química, este factor no existe, ¿ok? Si no usas química, tenés los tres problemas. Y si estás usando química, estos dos son un desastre, porque por más que te mataste entrenando, te mataste comiendo bien, si dormiste mal, esto ya los aprovechaste. Y estás metiendo química sin estar aprovechando realmente los resultados que te podría dar. ¿Y cómo lo compensás? Con más química, más efectos adversos, más problemas y encima no solucionás el tema de base. Razón número 3, valores internos alterados, ¿sí? Y esta es la más complicada de ver, porque casi nadie lo ve, porque es muy difícil de darse cuenta si tus valores de sangre están alterados, si tu hematocrito está alto, si tu colesterol está alto, si tus enzimas hepáticas están altas, porque tienes una inflamación hepática, si tu función renal está reducida. Tu cuerpo necesita estar en condiciones para responder. Si por dentro está en modo supervivencia, tratando de arreglarse, porque el cuerpo trata de hacer eso, no está en condiciones de crecer. Entonces no va a centrarse en que ganes masa muscular cuando está tratando de sobrevivir. Entonces te lo grafico en algo fácil de entender. Cuando vos tenés la testosterona alta, que eso ya lo sabes, vas a construir masa muscular vía mTOR, estimulando la vía mTOR gracias a la testosterona. Esto ya lo tenés muy claro porque si haces un ciclo, esto lo tenés más claro que yo.
Ahora, por el contrario, si vos estás en un ciclo y tus análisis, que quizás no los tenés, pero no importa, pero tu salud está alterada en algún punto a nivel renal, lo que sea, está alterado o medianamente alterado, el cortisol va a aumentar. El cortisol va a aumentar, sí, porque es la respuesta de... El cuerpo está en estado de estrés. Cuando vos te enfermas, el cortisol tiende a aumentar, ¿sí? Y ese estado donde el cortisol está aumentado, ¿sí? El cortisol lo que va a hacer es destruir masa muscular usando la vía ubiquitina-proteasoma. Como la testosterona aumenta la masa muscular vía mTOR, el cortisol destruye masa muscular vía ubiquitina-proteasoma. Esa destrucción de masa muscular te puede estar afectando, ¿sí? No necesariamente vas a ver que estás destruyendo masa muscular, vas a ver que no estás ganando la masa muscular que deberías estar ganando por lo que estás usando. Vamos a otro caso puntual. Si el hígado está alterado y está centrado en sintetizar proteínas de fase aguda en ese estado de inflamación en el que estás, el hígado no va a estar pudiendo procesar por otro lado lo que vos te estás metiendo. Entonces, si el hígado no está ocupado en otra cosa, que es en sintetizar las proteínas de fase aguda que se sintetizan cuando el cuerpo está inflamado o está ante cierta alteración, enfermedad, etc., no va a poder estar procesando lo que vos te estás metiendo. Y no va a poder tampoco sostener el metabolismo proteico que tu músculo necesita. El cuerpo no funciona de forma compartimentada. Funciona todo conectado. Y los valores internos te avisan en tu sangre, literalmente, antes de que aparezca un síntoma físico. Pero eso lo hace solo si los mirás y los medís. Y esto nos lleva al último punto del video, que probablemente es el más importante de todos, porque es donde la gente termina arruinando todo. Y es la trampa de subir dosis sobre un sistema que está mal armado, sobre un sistema que está roto. Cuando alguien está estancado y decide subir dosis, la lógica es la siguiente. Ok, yo metí esto y progresé esta cantidad, o no progresé nada, entonces voy a meter más y entonces voy a progresar. Y sí, puede llegar a ser que progreses, pero el costo de ese progreso va a ser altísimo. Si vos metés más química como única solución a progresar más, todos los sistemas de tu cuerpo, por más química, van a alterarse más, ¿sí? O sea, no estás solucionando el problema de base, que probablemente no era la química el problema de base. Entonces, el daño que te genera la química no es proporcional cuando vas subiendo las dosis. Cuando vos vas subiendo la dosis, ¿sí?, de química, el daño se hace cada vez mayor. Si tenemos en cuenta que esto es esto es daño, ¿sí? Para acá arriba se mide el daño y acá se mide la dosis, ¿sí? Cuando vos vas subiendo la dosis, el daño aumenta de forma exponencial. No así los resultados. Y lo peor de todo es que muy probablemente si haces esto de meter más dosis, ¿sí?, lo que vas a estar haciendo es fortalecer un circuito de recompensa donde vos estás creyendo que la solución es la de meter más dosis. Porque claro, vos vas a ver que, evidentemente, no te voy a mentir, vos metés más dosis, vas a tener más resultados. Entonces, cuando te vas a estancar, vas a meter más dosis y más dosis, más dosis, hasta terminar en un punto donde estás metiendo dosis ridículas y ya no tenés nada más que meter y dejás de progresar. Porque, como te digo, si de la misma manera que si vos metés más dosis, el daño es cada vez mayor, cuando vos metés más dosis, las ganancias son cada vez menores. O sea, al principio con poca dosis tenés este aumento que es brutal de ganancia de masa muscular, pero a medida que vos vas subiendo en dosis, las ganancias te van haciendo cada vez menores proporcionalmente a lo que eran con la dosis más baja. Entonces, a medida que vos metés más dosis, las ganancias no van de la mano con esa dosis, son cada vez menores proporcionalmente. Entonces la realidad es esta: si tu cuerpo no responde a lo que ya tenés adentro, es más, te diría, si no responde a nivel natural, la base, entrenando de forma natural y comiendo bien y haciendo todo como corresponde y con una progresión y todo estructurado, deberías progresar siempre de forma natural. Ahora, si encima estás con química y no progresás, es porque hay algo que a tu cuerpo no le está permitiendo responder. Y subir dosis no quita eso que no le deja a tu cuerpo responder. Lo enmascara, lo agarra, lo enmascara, lo empeora o lo posterga. Entonces, lo que necesitas no es más química. Necesitas ordenar el sistema para que la química que estás utilizando empiece a rendir. Y quiero ser claro con algo. La química, bien usada entre muchas comillas, es una herramienta muy poderosa obviamente para ganar masa muscular y cambiar un físico. Y el problema no es solamente el hecho de usar química, que si bien todos sabemos que eso a nivel salud, que es no lo que estamos hablando en este video y hablamos en un montón de otros videos del tema de la salud, un problema que tiene la química es usarla como respuesta a un estancamiento físico, sin haber revisado qué está pasando por debajo de ese uso de química. Si tu entrenamiento está perfecto, con una correcta progresión del entrenamiento, entrenando cercano al fallo muscular, con una progresión bien adaptada a vos,
con una dieta que cumpla todo lo que tiene que tener para optimizar, en tu caso, la ganancia de masa muscular, con un correcto descanso, correcta recuperación entre entrenamientos y todo eso perfecto, y además de eso, tus análisis perfectos durante todo el proceso, sin ningún tipo de alteración fuera de rangos normales, y con todo eso no estás progresando, ahí sí te puedo decir que puede tener sentido revisar lo que es la carga química. Pero ese es el último paso, no es el primero. Cuando estás al revés, lo único que haces es enmascarar el problema real que tenés. Entonces, el punto de este video es uno solo, y no es usar más, sino que se trata de hacer que tu cuerpo responda mejor a eso que ya estás haciendo. Y para eso hay que mirar mucho más allá del protocolo farmacológico, del ciclo. Hay que mirar el sistema completo. Con esta información que te di hoy, ya tenés un mapa bastante claro para saber por dónde empezar o saber qué ir a solucionar en tu caso particular. Pero te lo voy a decir con total honestidad. Hacerlo solo es complicado. Interpretar análisis con criterio profesional, interpretar dónde está el desbalance, identificar dónde está el desbalance real, decidir qué se ajusta y en qué orden, y sostener un seguimiento que detecte problemas antes de que sean serios, es un trabajo realmente fino y se hace mejor con alguien que tenga formación específica y experiencia en ese tipo de procesos. Si querés charlarlo conmigo, en la descripción de este video tenés un link para agendar una reunión y ahí analizamos tu caso, toda tu situación actual y tus objetivos actuales, y vemos juntos qué tiene sentido para tu contexto. Si vemos que lo que se necesita es un ajuste en el protocolo, se va por ese lado, y si vemos que lo que se necesita es un ajuste en las bases o en cualquier cosa de las bases que estuvimos viendo hoy, se va por ese lado. Si lo que aparece es que tus valores internos necesitan acomodarse, trabajamos primero en ese punto. En cualquiera de los 3 escenarios te voy a acompañar en tu proceso. Dicho esto, nos vemos en el próximo video. Un abrazo grande, un saludo, chau chau.